Hola a todos, bienvenidos de vuelta después del parón de verano. Todo el mundo necesita un parón y hemos venido con las pilas recargadas. Nunca mejor dicho, porque hoy vamos a tratar sobre el tema energético, el ecosistema de la energía en España, y para ello vamos a contar con Antonio Picazo, el CEO y cofundador de Gana Energía, una comercializadora que se está abriendo paso a pasos agigantados en este sector, en la comercialización de energía, sobre todo a nivel de usuario final, de residencias. Y bueno, pues yo creo que vamos a aprender mucho sobre este tema, sobre cómo ha sido su camino de emprendimiento. Y oye, es una compañía ya a valorar, que ha tenido un crecimiento exponencial y un caso de éxito. Aparte, Antonio tiene un amplio conocimiento sobre energía, así que vamos a conocer más cómo estamos a nivel nacional, cómo estamos a nivel europeo, mundial, las tecnologías que hay alrededor, cómo se utiliza la energía renovable, por qué somos una isla aquí en España. Y por último, también hablaremos sobre la innovación que hay en este campo y una vez más veremos nuestro juego del antiportfolio. Antonio nos dirá quizá una o dos startups y veremos con ojo clínico al final en unos meses si está acertado o no y podremos valorar cómo está funcionando estas compañías. Así que bueno, Antonio, muchísimas gracias por venir a The Gap Closer. Es todo un honor tenerte aquí y a mí que me hayáis recibido en vuestras oficinas, así que bienvenido. Nada, muchas gracias, el honor es nuestro, es un placer que hayáis accedido a venir aquí a hacer este podcast y nada, esperamos que nos sirva a ambos para aprender. Va a salir genial. Y vamos a aprender mucho porque yo tengo mucho que aprender de Gran Energía y a grandes rasgos del sector energético. Y yo creo que la gente está muy expectante de saber más sobre un tema tan candente. Pero primero vamos a saber más sobre ti, sobre tu figura. Y es un poco tradición ya en el podcast ver la foto final y la foto inicial, porque se parecen bien poco de normal. Sí. En tu caso, tú ahora mismo eres el CEO de Gana Energía y fuiste cofundador. Correcto. Entonces, si vamos y miramos en retrospectiva, veremos que la foto inicial, como empezaste, ya está muy alejada. Si no me equivoco, tú estudiaste Derecho en la Universidad Sí. de Valencia, ¿verdad? Entonces, este recorrido, esta gran disparidad entre cómo empezaste y dónde estás ahora, es algo que deberías de contar y darnos unas pinceladas, así que por favor. Sí, es curioso. Yo estudié Derecho. Yo vengo de... Mi padre ha sido siempre un pequeño empresario y entonces un poco la vocación empresarial siempre la he tenido un poco presente en casa. Estudié Derecho porque quizás no sabía muy bien qué estudiar, sin mucha vocación, y enseguida me di cuenta de que yo pues ejercer de jurista o ejercer de abogado o hacer una oposición dentro del mundo del derecho pues como que no iba a ser lo mismo. Aún así terminé la carrera porque bueno, en esa época había que terminar las cosas, si no en casa pues Sí. iba a haber problemas. Exactamente. Pero enseguida sentí que por el mundo jurídico no iba a tener mucho recorrido. Empecé a trabajar justo antes de terminar la carrera de Derecho en una filial del Grupo Telefónica. Ahí conocí a Ricardo, mi socio de los últimos 22 o 23 años y con el que he cofundado tanto la empresa anterior, que era MP Servicios, como Gana Energía, y enseguida pues prácticamente estuvimos 2 años y medio ahí ejerciendo algunas labores de mando intermedio en esa empresa. Enseguida la vocación de intentar montar algo al principio y luego ya pues creerte que podías vivir de ser empresario, pues hizo que el tema jurídico y el tema de la formación en derecho quedara un poco aparcado. Sí que es cierto que para montar un negocio y desarrollar una empresa es bueno y es recomendable tener ciertos conocimientos jurídicos porque al final en una empresa hay obligaciones, hay contratos, hay responsabilidades y que bueno, pues si las entiendes de forma más fácil, pues mejor que si no las entiendes. Pero ese ha sido, ¿no? El recorrido vital. Sí, estudié Derecho, pero enseguida empecé como a
a montar cosas. Y oye, bicheando por tu LinkedIn, que siempre lo hago, he visto que, como has dejado caer, fundaste 2 compañías más, si no me equivoco. Esta y otra. Esta y otra. Sí. Entonces, mi pregunta aquí un poco directa es, ¿da menos vértigo haber fundado ya una compañía para luego lanzarte a la siguiente o es al revés? Da incluso más porque sabes a lo que te enfrentas. Es al revés, porque el vértigo por lo menos a mí, yo hablo de mi experiencia, el vértigo te lo dan las circunstancias personales. Ajá. En la primera pues tenía 23 o 24 años o una cosa así, no tenía ningún tipo de responsabilidad personal ni familiar. Y en la segunda, pues sí que tenía tenía hipoteca, tenía una hija, tenía unas responsabilidades que hacían que diera mucho más vértigo. Porque además de la primera no conocía nada del sector. Ajá. Y de la segunda no conocía nada del sector. Sí. Es decir, era un lienzo en blanco y a ver qué pasaba. Oye, pues esto lo vamos a ir indagando porque que no supieses nada y te lanzases, yo creo que al menos coraje de sobra es muy... hay que tenerlo y es muy meritorio. Yendo un pasito más allá, cuando tú entraste en Gana Energía, que ahora ya lo vamos a desglosar completamente, ¿cómo haces para hacer este salto a un tema muy, muy regulado y que está tan lejos de ti, de lo anterior, de quizá más de telecomunicaciones? Bueno, supongo que hay un punto de inconsciencia, de que si conoces en profundidad en dónde te metes, a lo mejor no te metes. Pero sobre todo nosotros teníamos experiencia en montar equipos comerciales. En montar equipos comerciales que se enfocaran a mercados grandes, mercados residenciales. En cómo estructurar esa manera de llegar a los clientes, porque en la anterior empresa hacíamos exactamente lo mismo que hacemos ahora en Gana Energía o parecido, pero para el sector telco, ¿no? Vale. Básicamente teníamos que llevar una propuesta de valor a cliente residencial. Entonces nosotros vimos que empezaban a aparecer comercializadoras independientes, que el mercado se empezaba a desintermediar, a desregular de alguna manera, en el que ya no eran solo las 3 o 4 grandes compañías que hoy, a día de hoy, siguen liderando el mercado. Y dijimos, bueno, pues del tema core de cómo se compra y cómo se vende energía no sabemos nada, pero sí que sabemos de cómo llegar a clientes, cómo llegar a clientes de forma estructurada, recurrente, a industrializar, por así decirlo, un modelo comercial. Y pensamos que, bueno, el resto, lo que era todo el tema propio o centrado en el sector energético, pues lo podíamos aprender. El chasco inicial fue que es que no había ningún sitio donde pudiéramos aprenderlo, no había ningún sitio donde cogieras un manual o cogieras un libro y dijeras, bueno, esto se hace así, esto se hace así. Es un sector bastante opaco en el que entrar, si no tienes un conocimiento previo o no tienes a nadie en el equipo que lo tenga, pues supone darte bastantes cabezazos contra la pared. Nosotros no supimos o no vimos la necesidad de captar a nadie para el momento inicial que tuviese esa experiencia y quizás pues a lo mejor nos ralentizó algo, porque yo recuerdo que los primeros años fue un poco de, bueno, ¿esto cómo va? Claro. ¿Esto cómo va? Es una de las partes más importantes que te quería preguntar, porque ya hemos entrado lleno en Gana Energía. Fundasteis en el 2015, lleváis 10 años, sí, poco año ahora de hacemos celebración. El 10º aniversario. Sí. Entonces, quizá por reforzar esto, ¿cómo son estos inicios de formar el equipo en un sector tan complicado como decías tú? Pues nosotros tiramos de archivo, por así decirlo. Éramos nosotros 2 y pudimos contar con gente de nuestra anterior etapa. En la anterior compañía se vendió la cartera de clientes porque entendíamos que en el sector donde nos tocaba operar al futuro no había las mismas oportunidades que en este sector, pensábamos así, pero sí que pudimos rescatar a parte del equipo para que se uniese a esta nueva aventura. Y fue, bueno, pues al principio éramos Ricardo y yo, 0 clientes, 2 empleados, sin cobrar, por supuesto, como tiene que ser al principio. Exacto. Porque pagarte a ti mismo con tu dinero como que no es muy edificante. Y los primeros empleados de Gana Energía fueron gente que nos habían acompañado en la etapa anterior. Aún sigue, de los primeros 3 empleados tiramos de talento senior porque 2 de ellos ya están jubilados.
y la otra persona que nos ayudó en la etapa inicial sigue estando trabajando en Gana Energía, que es Isabel. Oye, pues eso también dice mucho, ¿eh? Sí. De cómo llevas una compañía para que te quieran seguir. Porque... Sí, eso es una de las cosas que nos preocupó y nos centramos en hacerlo bien y que a veces no se hace bien, o yo no he visto que no se hace bien, que es cerrar una etapa con responsabilidad, claro, con criterio, cumpliendo con todo el mundo y dejándote con todo el mundo las puertas abiertas para poder. Pudimos usar proveedores que usábamos en la etapa anterior, pudimos dejarlo todo bien para poder hacer un nuevo inicio sin hipotecas y sin cosas que saldar. Muy bien. O sea, la definición de la palabra profesional quedó ahí resaltado porque, claro... Luego... El sentir cuándo es el momento de parar y de pivotar a otro lado no es fácil, pero yo creo que en esa etapa fue de lo que lo hicimos bien. Genial. Oye, vamos a hablar directamente de lo que es vuestro core principal en Gana Energía. ¿Qué es lo que hacéis? ¿En qué se basa la compañía? Yo creo que es muy, muy difícil que una compañía nueva en el sector energético irrumpa y se haga hueco, que empiece a sacar los hombros como estáis haciendo vosotros. Entonces, me gustaría saber más y sobre todo a los oyentes para que aprendan con nosotros y si se llevan clientes, si os lleváis clientes, mejor. ¿Qué os diferencia? ¿Por qué sois especiales? Y bueno, ¿cuál es vuestro punto único, por así decirlo? Vale. Gana Energía es una comercializadora de electricidad y gas. Comercializadora quiere decir que somos tenderos de luz y gas. Nosotros compramos luz y gas en mercados mayoristas y se lo revendemos al cliente final con margen, como hace cualquier tienda de cualquier otro sector. Por eso yo digo que somos tenderos, somos revendedores con margen de electricidad. Somos además una comercializadora pura. Pura quiere decir que el 99,9% de las operaciones están destinadas a optimizar este tipo de procedimiento, que es aprovisionarnos en el mercado mayorista de electricidad y gas y hacérselo llevar al cliente al mejor precio posible y con la máxima calidad posible. Nosotros estamos especializados en el segmento residencial. Yo siempre digo que nuestro cliente es Manol y la del tercero B, ese es nuestro cliente tipo, a ese es al que centramos prácticamente todos los esfuerzos. En el mercado de la electricidad yo creo que hay como 4 segmentos, que estaría el residencial, el PYME, el industrial y el electrointensivo. Nosotros los tres segmentos más de empresa, más de alto consumo, no estamos centrados por el momento. No quiere decir que no lo vayamos a estar en el futuro. ¿Por qué no estamos centrados? Porque nosotros entendimos también de forma rápida, acertada o equivocadamente, yo creo que de forma acertada, que centrarte en los 4 segmentos con un tamaño muy pequeño era un error. Es abarcar mucho. Vale. Porque son propuestas de valor diferentes, estrategias diferentes, equipos diferentes, y cuando no tienes equipos ni tienes dinero, pues cuanto más simple, mejor. Y hoy que ya tenemos un cierto tamaño, aún seguimos siendo muy pequeños, en mi opinión, como para dar el salto y abarcar otros segmentos. Cualquier otro te diría, no, mira, ya es momento de poder diversificar la propuesta de valor o poder internacionalizar la marca. Yo creo que aún es poco, porque aún es pronto, porque creo que seguimos siendo aún pequeños en nuestro nicho principal que hemos elegido ya hace bastantes años. De momento, focalizaros tanto, os ha ido muy bien. Luego te preguntaré cuáles son los planes de futuro que has hecho referencia, pero vamos a entender un poquito mejor más la empresa. Porque los oyentes y yo también entendamos, ¿compráis esta energía de renovables, no renovables? ¿Es un mix? ¿Hay alguna diferencia? ¿No? Explícanos un poco por ver un poco también estos precios bajos, de dónde podéis sacarlos. Nosotros compramos energía en los mercados organizados mayoristas de energía, que tienen como 2 horizontes temporales. Por un lado, hay una subasta diaria en la que cada día se subasta la energía de mañana y ahí puedes comprar.
y unos mercados a plazo o a futuro en los que puedes comprar energía como para periodos como mucho más largos. Y el aprovisionamiento que hacemos nosotros y casi todas las empresas del sector es utilizando esas dos palancas. En cuanto si compramos energía de origen renovable o no renovable, ahí nosotros tuvimos una discusión conceptual, intelectual y ardua en el pasado. Nosotros empezamos comercializando exclusivamente toda la energía 100% renovable. Ajá. Y ahora simplemente nos limitamos a comprar el mix disponible de cada día de energía renovable. Vale. ¿Por qué cambiamos? Porque aunque estamos bastante seguros de que la energía renovable va a ir creciendo en consumo y va a llegar a ser porcentajes de la energía total consumida en el medio y en el largo plazo cercanos al total, hubo un momento, hace ya unos años, en el que centrarte solo en la energía renovable suponía dejar de desatender la otra promesa que le hacíamos a los clientes, que es obtener el precio más bajo posible. Vale. Ir a solo una certificación de origen renovable encarecía el precio final. Y nosotros entendemos que Manoli, la del tercero B, quiere energía renovable, sí, pero después de el mejor precio posible. Sí. El mejor precio posible. Existe esta dicotomía. Existe esa dicotomía. Entonces nosotros lo solucionamos priorizando el mejor precio posible siempre, y si en el futuro es posible hacerlo compatible con que sea el 100% energía renovable, pues mejor. Sí. Pero nuestro cliente, pensamos, por cómo se comporta y lo que nos dice, que primero quiere el mejor precio posible. Sí, esto es una de las tesis que a nivel global se ve mucho, que es cuando queremos algo verde, sostenible, reciclado, en el momento en el que esté esa tecnología tenemos que pensar que a veces es más caro. Y claro, cuando ya tocamos el bolsillo de nuestro bolsillo, pues oye, lo mismo te interesa pagar menos y dejar a un lado esto de momento hasta que, bueno, la curva se estabilice un poco y esos precios pues sean menores y ya pues puedas decir, vale, sí, me preocupa también que sea renovable o no, y cuadra obtener este precio tan bajo con la energía renovable. Pero bueno, obtener el precio más bajo yo creo que es el objetivo de cualquier usuario y cualquier cliente, que al fin de cuentas es lo que vas a mirar. Hemos decidido ser radicales en eso. Estoy seguro que hay un nicho de gente que quiere pagar más con tal de que sea renovable. Sí. Pero no es un nicho mayoritario, no somos nosotros capaces de identificarlo con claridad. Sí. Lo que sí que sabemos que le gusta a todo el mundo es pagar el menor precio posible. Eso es. Y en eso es lo que nos centramos y eso es lo que somos radicales. Sí, yo a veces digo que sí que conozco gente que quiere comprar coches caros, sí, o que comprar casas caras, pero no conozco a nadie que quiera pagar la luz cara. Claro, eso no. Entonces, yo siempre intento a todo el equipo que cualquier cosa que se nos ocurre, si pasa el filtro de, bueno, esto va a conseguir abaratar el precio final que le vamos a cobrar a los clientes sin perder la calidad de la atención al cliente, que es la otra pata del modelo Gana, sí, pues vamos a hacerlo. Si no, ojo, que el cliente a lo mejor lo quiere, pero si es a costa de pagar más, ya a lo mejor no está cómodo con nosotros. Claro. Déjame enlazar luego esta competición con otras comercializadoras o con otras distribuidoras. Lo dejamos un poquito para el final porque va a estar relacionado con la parte de inversión que tenéis. Pero siguiendo un poco con vuestra foto principal, hemos dicho que hacéis 10 años en el 2025. ¿Cómo se encuentra ahora el equipo? ¿Cuántas personas tenéis a nivel de facturación? ¿Cómo estáis? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Un poco, ¿cómo os encontráis ahora de foto comparado a hace 10 años? Bueno, hace 10 años empezamos con 0 clientes. El primer cliente fui yo. El primer cliente que no conocíamos... Hay que probar las cosas. El primer cliente que no conocíamos de nada fue el cliente número 13, con lo cual no somos supersticiosos con el 13. Vale. Y ahora Gana Energía tiene actualmente algo menos de 430.000 clientes activos a los que mensualmente le suministramos energía o gas. Nuestra cifra bruta de facturación, bruta quiero decir, con impuestos incluidos, no el importe neto de la cifra de negocio, que es un término más contable, yo creo que en 2025 superará los 300 millones de euros.
y el equipo actual es algo inferior a las 200 personas. Casi todo es en atención al cliente, aunque tenemos un equipo potente de IT y marketing, que son las dos otras patas fundamentales de la estructura de personal propio. Creemos que en primavera superaremos el 500.000 de clientes. No ha habido ninguna comercializadora creada después de la liberalización del mercado de media y baja tensión en 2008 que esté en esas cifras, salvo las grandes utilities, y bueno, pues nos hará mucha ilusión el poder llegar. Yo creo que no hay nada que haga pensar que no lo vayamos a poder conseguir. Aunque para nosotros el 500.000 simplemente es un descansito que habrá que celebrar, pero que nuestro verdadero objetivo en el que estamos haciendo mucho hincapié interna y externamente siempre es que queremos llegar al 1.000.000 de clientes. Sí. ¿Por qué 1.000.000? Porque yo creo que con 1.000.000 de clientes ya eres una comercializadora en España relevante y a nosotros nos hace mucha ilusión ser relevantes habiendo hecho las cosas diferentes. Y de hecho creemos que nuestra principal contribución al mercado no es tener 1.000.000 de clientes o tener 500.000 de clientes, sino de alguna manera forzar al resto, sobre todo a las grandes, a hacer modelos de negocio, modelos de acercamiento comercial parecidos al nuestro. Y ya lo estamos empezando a ver cómo hay otros competidores que de alguna manera nuestra estrategia la están adoptando porque funciona. Claro, porque funciona. Mira, justo se me ocurrían dos preguntas aquí y al final se mezclan. Una de ellas es, ¿qué os diferencia esto de que hablabais comparado a otras comercializadoras, que le voy a abordar luego, pero vamos con ello ya? ¿Qué os diferencia para que podáis atraer a clientes? Y se me mezclaba con la otra pregunta de cuán difícil es atraer clientes en un sistema donde, no sé, todos recibimos llamadas de cámbiate y dices, bueno, ya otro día. Y quiero decir que es un sistema o un ecosistema donde es muy difícil mover los clientes, o al menos ahí me queda como un poco opaco de decir, este movimiento es rígido, no es flexible. Entonces creo que las dos convergen, estas dos preguntas de qué os diferencia y cómo habéis hecho para atraer tantos clientes, porque ya tener 400.000 y llegar al 500.000 en primavera es una cifra ya muy considerable. Tenéis el 1.000.000. Entonces, cuéntame un poco más cómo convergen estas dos preguntas. Nosotros creo que la capacidad que hemos tenido de escalar es haber sido radicales en dos cosas. Una, en el poder ofrecer el mejor precio disponible siempre y no solo en el momento de la contratación. El modelo comercial actual que impera en las grandes utilities es un poco parecido al del sector asegurador, y es que yo empiezo con un buen precio, pero ese precio para la utility no es el que realmente te quieren cobrar y lo van a ir subiendo sin que te des cuenta, aprovechando, por así decirlo, tu pereza claro. o tu poca disponibilidad a cambiarte. Entonces empiezas con un precio que es muy interesante y a los 2 años de repente descubres que ese precio ha crecido un 40%. Sí, estás llamando otra vez, oye, ¿qué pasa? Nosotros hacemos la promesa, y creo que nuestros clientes cada vez lo están adaptando más, de que el precio con el que entras, sea el que sea, a lo mejor no es la mejor chollo oferta del momento, pero es un precio sostenible que vamos a mantener de forma permanente y consistente, con lo cual Gana Energía en cuanto a precio es una especie de refugio frente a la voluntad de subírtelo sistemáticamente, porque los seguros, hagas lo que hagas, da igual si das parte o no das parte, cada año es más caro. Bueno, ¿cómo es posible? Bueno, pues es el modelo. Que lo he hecho bien. Es el modelo comercial. Cuanto más fiel, más pago. Ese es el modelo de las eléctricas. Muy interesante, porque cuando estás con tu eléctrica, cualquiera que tenga los oyentes, siempre piensa, verás, el año que viene me van a subir. La fidelidad te la pagan cobrándote más caro. Sí, exacto. Entonces nosotros pensamos que eso a la mayoría de la gente no le va a gustar. Que tenemos a Gana Energía. Claro, a la mayoría de la gente no le va a gustar. ¿Cuál es la dificultad? Pues que no siempre podemos ser la oferta inicial más competitiva. Y hacer que alguien entre, que se cambie a Gana Energía cuando la oferta disponible a lo mejor es algo más cara que la de Iberdrola Captación, pues no es fácil. Tenemos que tener unas estrategias y unos equipos
capaces de transmitir eso que inicialmente es un poco contraintuitivo, pero que luego acaba generando una confianza en nuestra cartera de clientes que nos acaban recomendando y acaba diciendo, bueno, contrata Gana, que irá todo bien y tranquilo, que no tienes que estar pendiente de luego cada año de que te van a subir el precio, de que subidas. Nosotros no creemos en los márgenes artificiales, nosotros tenemos que tener margen porque necesitamos operar con margen, pero los márgenes futuros no son para pagar campañas de captación costes iniciales. Ese es nuestro modelo. Y luego atención al cliente propia. Vale. El modelo normal es una atención al cliente que está subcontratada en terceras empresas, incluso a veces en terceros países, y eso hace que la empatía, la capacidad de conectar con el cliente, la capacidad de cuando un cliente te llama porque está nervioso, porque no sé, le han sufrido un corte de suministro o no entiende una factura o ha habido una lectura que no esperaba o ha habido una factura que no esperaba. Yo creo que el tener gente propia, que la tenemos aquí, con nuestras operaciones, controlando al 100% lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y estando muy encima de ellos, creo que al final el cliente lo percibe, que si hay que llamar a una eléctrica, que no es lo más sexy del mundo, la gente no. El número de llamadas... No te voy a decir que sí, pero... El número de llamadas ideales a una eléctrica es cero, o sea, es cero, pero si tiene que pasar, yo creo que valora lo que tenemos detrás con personal propio, todo el mundo contratado de forma estable, le pagamos un poco por encima del convenio, intentamos que en eso no fallar. No fallar. Muy, muy importante. Muy importante. Son las dos palancas. Sí. Atención al cliente súper propia y poniéndole mucho foco en la calidad, de que cuando un cliente te llama, resolver con calidad. Calidad nosotros lo definimos muy claramente y es bien y a la primera. Si no, no es calidad. Si tú no te vas convencido y no es a la primera, no es calidad. Porque claro, decir calidad es como un término muy etéreo, muy acertada. Muy etéreo. ¿Por qué? Porque pensamos que la gente cuántas veces te quiere llamar. Ninguna. Sí. Y a si ver, te para tiene que llamarte para felicitarte, no va a ser. Va a ser por quejas. Entonces, si es rápido, fiable y directo. Exacto. Y luego, el menor precio posible. Esto es un servicio que necesita todo el mundo, pero que lo quiere pagar al menor coste posible. Entonces, todo gira en torno a eso. Todo lo que hacemos y todo lo que decidimos, y lo decidimos en torno a eso. Y si alguna vez decidimos algo que no está alineado con eso, es que lo hemos decidido mal, que también nos pasa, ¿eh? También nos pasa bastante. Sí, sí. Hemos tenido la oportunidad de darnos una vuelta por la oficina y damos fe de que tenéis un buen grupo de atención al cliente. Sí, es el mayoritario. Y yo creo que esto es un cambio muy, muy bueno. Todos hemos sufrido algún problema, todos queremos que sea rápido y, como decíamos, eficaz. Entonces, esto estoy seguro de que ha sido un éxito, como bien dices. Empezasteis aquí en Valencia, pero estáis a nivel nacional en España, ¿verdad? Sí. Siempre hemos operado desde Valencia y no tenemos ninguna intención de abandonar Valencia porque somos valencianos a todos los efectos, pero sí que es cierto que desde el primer momento captamos clientes desde toda España, porque al principio solo teníamos estrategia online propia, la captación era 100% propia y 100% online, ahora ya estamos más diversificados en cuanto a canales de adquisición de clientes, pero las operaciones del personal de Gana Energía son siempre desde Valencia. Y esto me lleva a la cuestión o a la, vamos a decir, a la problemática de cuánto esfuerzo habéis puesto quizá en el marketing o en la exposición que teníais desde el principio, porque claro, me refería antes que creo que es muy difícil hacer que los clientes se cambien de compañía, ¿no? Entonces, creo que aquí no es el típico e-commerce que es quizá un poco más vertical en rapidez. Aquí, corrígeme si me equivoco, pero creo que es más difícil y hay que luchar un poco, sobre todo al principio. Luego suele ser más exponencial. Entonces, ¿cómo fueron estas estrategias? ¿Os centrasteis mucho en marketing? ¿Os centrasteis más al principio boca a boca, más local? Pero tú me has dicho que era a nivel nacional en España. Entonces, estoy un poco perdido. ¿Cuáles fueron vuestras estrategias principales de expansión? Bueno, al principio fue marketing digital y al principio nos centrábamos sobre todo en decirle al cliente, mira,
pásanos una factura tuya o vamos a hablar sobre tu factura y verás cómo el precio que pagas es sustancialmente superior al precio que yo te puedo proponer, y además yo te lo puedo proponer estructuralmente a largo plazo. Vale. ¿Por qué? Porque la oferta que tú ves publicada en la página web de esta compañía luego no se corresponde con tu factura. Ya. Esa es la principal propuesta de valor para intentar hacerle ver al cliente. Buscar los hechos. Buscar los hechos. Y es que las grandes utilities tienen tantas tarifas como clientes. Y además su estrategia es pues eso, intentar detectar cuál es el precio máximo al cual tú te vas a dejar cobrar. Entonces, el transmitir eso con un marketing a gran escala ha sido y es siempre el reto. Claro. Ha sido y es siempre el reto. Al principio era muy difícil. También es cierto que mi pregunta, sí, que tiene que ser un reto. Es un abismal. reto mayúsculo. Reinvertirlo todo, estar constantemente dándole vueltas. Sí que es cierto que el mercado era un poco más virgen en 2015 que en 2025. Ahora mismo el cliente ya es más consciente de que hay otras opciones. Eso te facilita, por un lado, la vida a la hora de captar, pero también el churn o la tasa de abandono de nuestra cartera pues también es más alta, porque no somos los únicos que estamos. Pero básicamente, para centrar un poco la pregunta que tú me has hecho, es intentar transmitirle al cliente: oye, mira, seguro que con opciones como la nuestra y a largo plazo, el precio y la calidad del servicio que vas a recibir es mejor que lo que tenías. Pruébanos, no tenemos compromiso de permanencia, no vamos a penalizarte porque estés 2 meses o 5 meses. Ese tipo de... que esto parece obvio, pero esto en el 2015 no era tan obvio, el poder dar la facilidad al cliente de que se diera de baja cuando quisiera, no tendría una penalización, porque el estándar del sector era y sigue siendo en las grandes utilities de que cuando aceptas una oferta la aceptas por un año, aunque luego a los 2 meses no te guste. Sí. Aquí no, nosotros teníamos que poner ese tipo de facilidades, las seguimos poniendo porque estamos tan convencidos de que vamos a hacer cumplir la promesa de buen servicio y buen precio, que si quieres estar 2 meses, estás 2 meses, y si quieres estar 2 años, pues 2 años. Por eso me imaginaba que la lucha de clientes es brutal. Hay tu mayúscula y muy ardua. Hay 7 millones de cambios de suministro al año. Yo creo que ahí dice también del equipo que tenéis, porque eso también es un poco de intentar demostrar la valía y las opciones que tenéis. Sí. Yo creo que tenemos un problema de reconocimiento de marca, es decir, no nos conocen aún todo el mundo. De hecho, no nos conocen aún la mayoría de la gente, y ese es uno de los grandes retos, el que nos conozcan. Por eso ahora con el equipo de Eva, que la tengo aquí detrás, estamos trabajando en que simplemente nos conozcan, que nos tengan en cuenta cuando vayan a tomar la decisión de cambiar de compañía. Y luego ser radicales y fieles a la propuesta de valor, que es buen servicio y buen precio, de forma sistemática y machacona. De acuerdo. Oye, has dicho que en el 2015 el mercado estaba más virgen. Sí. Y aquí un poco por hacer como un análisis de emprendimiento y volviendo un poco a esos orígenes, ¿cómo lo detectáis en esos momentos para decidir abrir la compañía? O sea, ¿os dais cuenta de que hay ese gap, ¿no? De que hay esa oportunidad? Esto es como unir los puntos hacia atrás que hablaba Steve Jobs. Que queda siempre muy bien la historia. Sí, la historia retrospectiva. Pero en realidad es así, porque nosotros estábamos en el sector telco, sí. Y el sector telco, yo siempre digo que es como una historia, como una película con 10 años de adelanto a lo que es el sector energía. Es la misma película o parecida película, no es igual, pero rima la historia al sector telco, pero el sector telco más avanzado. Entonces nos dimos cuenta de que bueno, en el sector telco primero estaba solo Telefónica, luego llegaron los grandes grupos de Vodafone, Orange, no sé qué, y luego empezaron a aparecer los OMV. Sí. Y en el sector energía, pues un poco parecido. Los OMV de la energía eran las nuevas comercializadoras, y había casos de éxito como La Luz, como Lucera, que estaban teniendo su recorrido, y nosotros dijimos, bueno, pues esto es como un OMV, pero en energía. Entonces, bueno, no sabemos si nos va a funcionar o no, porque sabemos que el mercado existe y que la necesidad existe, pero no sabemos si nuestra capacidad de ejecución va a ser correcta, ¿no? Y pensamos que sí va a cumplir en parte
la película de las telco en el sector de energía. Y está pasando. Ahora estamos viendo en energía segundas marcas dentro de los grandes grupos. El poco pionero fue Repsol con Gana Energía, lo mismo que hemos visto en años atrás, pues segundas marcas en el sector telco, y ahora estamos en plena super batalla cruenta, bestial, por ganarnos la aceptación del cliente, y yo supongo que en unos años pues habrá un periodo ya de consolidación y de relajación dentro del sector que, bueno, que supongo que llegará, pero no sabemos cuándo. Yo creo que en posicionamiento de marca estáis haciendo buen trabajo. Yo no os conocí hasta hace relativamente poco. Claro. Y fue a partir de amigos cuando os conocí y ya os localicé. Yendo un poquito más adelante, porque ya has hablado de Repsol, vamos a ver un poco la parte de los inversores que habéis tenido, porque aquí en el podcast tuvimos a Marta Nogueras, la actual directora de Lanzadera, y sé que pasasteis por Lanzadera, luego Angels os participó en vuestra ronda de inversión. Entonces me gustaría saber un poquito más, porque tenía ganas de tener a un caso de éxito de Lanzadera aquí, que diese un poco su visión y experiencia. ¿Cómo fue este paso por Lanzadera? ¿Fue un trampolín? ¿Os ayudó solo en ciertos aspectos? Cuéntame un poquito más de esta travesía que estuvisteis con ellos. Para nosotros el paso por Lanzadera fue un punto de inflexión importante, porque de ser una compañía de dos socios, nosotros no creíamos ni éramos conscientes de que había un ecosistema de inversores que estaban dispuestos ahí a invertir y tal, y nosotros desde el momento inicial tuvimos claro que la compañía tenía que ser financieramente sostenible o solamente financiable por los socios fundadores. Nosotros entramos en Lanzadera en el año 19 y nos sirvió para varias cosas. La principal es para interiorizar y asentar desde un punto de vista conceptual un modelo de gestión, como es el de calidad total, en el que cosas que son de sentido común, que nosotros algunas aplicábamos en nuestro día a día porque teníamos una trayectoria ya larga como empresarios, pero bueno, pues entender que bueno, pues el faro es el cliente, que luego hay que atender al trabajador, que todo es igual de importante, pero hay un orden secuencial en los componentes, pues tenía todo el sentido. Y nuestro negocio, pues al final no deja de ser también un negocio de distribución, un negocio de retail, un negocio en el que ese tipo de conceptos era completamente válido. Además, nos dio una exposición pública que antes no teníamos y eso facilitó que algunas personas quisieran trabajar en Gana Energía, que algunos proveedores se acercaran a trabajar en Gana Energía, en un negocio tan financiero en el que necesitas garantías para poder operar en los mercados. El tener el aval de estar en Lanzadera facilitaba que los bancos te miraran un poco mejor, más allá de las cuentas, y eso fue un punto de inflexión. También otra cuestión relevante es que a partir de ahí captamos el interés de Angels por un lado y Bwater Funds por otro, que son los fundadores de Indexa Capital, que también es una empresa de bastante éxito actualmente, y conseguimos bueno, pues que se unieran. Sí que es cierto que no teníamos la necesidad de captar capital para cubrir pérdidas, porque siempre éramos y somos financieramente sostenibles, pero bueno, también a nosotros como cofundadores nos sirvió para no tener todos los huevos en la misma cesta y realmente vinieron con un aproximamiento de participaciones en secundario, de venta de participaciones en secundario. Y justo cuando estábamos ahí empezando la relación y demás, pues de repente viene un industrial como es Repsol, que Repsol es una gran compañía dentro de la distribución de carburante, pero que no era una gran compañía ni sigue siendo aún una top 3 dentro del sector energético, comercialización, generación de energía eléctrica o gas. Y bueno, pues tiene la necesidad y la ambición de diversificar en este sector. Entonces, una manera de que a ellos
quisieron seguir avanzando dentro del sector de la energía eléctrica es fijándose en empresas como Gana Energía. Justo habíamos recibido a los socios anteriores, llega el industrial dice que solo quiere a los cofundadores y que los otros pues se vayan a su casa. Y yo quiero agradecer bastante que los otros socios tuvieron la generosidad, se podían haber quedado, lógicamente, tuvieron la generosidad de entender que su ciclo había terminado y actualmente pues somos los cofundadores como minoritarios entre los dos y Repsol como mayoritarios, los únicos socios de Gana Energía. Tuvieron la generosidad porque, entre otras cosas, salieron bien. Claro, si no tienes una buena salida, no eres tan generoso. Yo creo que tuvieron un buen éxito, con un buen múltiplo, que para ellos, bueno, pues fue... Les cuadró y además yo creo que la relación con ellos actualmente es muy buena. Oye, pues eso dice mucho en muchos aspectos de cómo apostaron por vosotros Engels, porque no apuesta por todas las startups que pasan por lanzadera, hay muchísimas. Luego también que esto atrayese a Repsol subsecuentemente, entonces, y que bueno, hubo ese tránsito entre unos y otros saliéndose de buena manera. Además, yo te voy a contar algo que no he contado a prácticamente nadie. Yo Repsol, el sí último, yo creo que nos lo dio, así me lo han comentado, y a mí sí me lo han comentado, y es que nosotros teníamos apalabrado con Ángels que iba a entrar y justo entonces, cuando ya estaba solo apalabrado pero no firmado, empezó la manifestación de interés de Repsol. Y yo le dije muy claramente a Repsol, primero van a entrar ellos, y solo después de ellos y solo después de que todo vaya bien con ellos hablaremos con vosotros. Y el hecho de que nosotros cumpliésemos nuestro compromiso con Ángels y lo sustanciáramos en tiempo y forma, a pesar de que seguramente hubiésemos generado más dinero habiendo abrillado a uno de los socios en virtud del otro, yo creo que al final fue lo que a Repsol le dijo, esta gente es la adecuada. Sí, pues es que no se puede decir más. Yo creo que con esta anécdota lo dice todo. Por cerrar un poco el ciclo de Engels y lanzadera, que me ha parecido fascinante cómo se refleja ese punto de inflexión. ¿Tienes alguna vivencia, alguna anécdota de este paso que dijeses, ostras, justamente esto cambió muchas cosas o fue más gradual, por así decirlo? Yo como vivencia específica, pues ahora mismo no recuerdo así ningún día así concreto que fuese súper tal, pero yo sí que me lo tomé como unas vacaciones, a mí me gusta mucho el mundo de la empresa, el estar rodeado de empresarios, el estar rodeado de todos los días de conversaciones en torno a la empresa. Era como estar un niño en Disney. Era súper divertido. Yo lo viví con mucha ilusión y yo tengo 48 años, pues en ese momento, pues no sé, 41, 42 o algo así. No era de los más jóvenes allí. Era lo que ellos llaman talento senior, por llamarlo de alguna manera. Pero yo, aunque estaba rodeado de gente con 25 años, con 30 años, porque hay mucha gente más joven, yo me lo pasé bomba. Pero y aprendí mucho. Desde una parte como de la otra. Y yo lo reconozco y yo lo recomiendo a cualquiera que le interese entender nuevas maneras de concebir la empresa, de nuevos modelos de gestión, de rodearse de gente que tiene algunos problemas que son muy similares, otros que son diferentes. Pues yo les recomiendo que vaya, entre otras cosas, porque si te cogen no te cobran. O sea, que tampoco pierdes mucho. Sí, esto es uno de los mitos que hablamos con Marta, que se cree todo el mundo de que te cobran. Ahí es todo gratis, lo único que te piden es que te lo tomes en serio. Que no vayas ahí, que te lo tomes en serio, que no vayas ahí a hacer a pasar el rato y que demuestres que bueno, te puede salir mejor o peor el resultado, pero que no vayas de broma, vamos. Oye, genial.
Volviendo con Repsol, porque me parece muy, muy interesante. Esto no sé hasta qué punto ahora las decisiones son más lentas o no, porque viviendo en el mundo del venture capital, al final tú tienes una idea como cofundadores, has dicho que estáis como en minoría, por así decirlo, dentro del cap table. No sé si os escucharán, por supuesto, pero no sé si ahora la toma de decisiones está más ralentizada o estáis los dos navegando casi siempre en el mismo destino y eso hace que las decisiones se sientan respaldadas. O por el contrario, que Repsol tenga otros intereses y os diga, oye, mira, también podéis tirar por aquí. Es una buena pregunta. Si yo te dijese que todo es igual que antes, no es exactamente así. Claro. Es evidente que tenemos que compartir las grandes decisiones o decisiones estratégicas que suponen un cambio sustancial o que pueden poner en riesgo la economía de la empresa, por así decirlo. Sí que es cierto que el gran vector estratégico, que es intentar crecer lo máximo la cartera de clientes, el fondo de comercio de la empresa, sin que cueste dinero, sin que haya que poner dinero los socios, eso se mantiene desde el año 21 que entraron ellos y eso no ha cambiado. Vale. Es decir, en lo fundamental estamos aquí para ganar cuantos más clientes mejor, siempre y cuando eso no suponga inyección de capital de los socios. Y eso no ha cambiado. A partir de ahí, la manera de hacerlo, bueno, pues hay momentos en los que interesa más hacer de una manera, interesa hacer otra. Yo siempre digo que, en principio, tener un IBEX 35 dentro de casa, pues es evidente que ellos tienen procesos en general más elaborados, más largos y más tal. Pero al final lo que marca la diferencia es las personas con las cuales tú te vas a relacionar. Nosotros tenemos la enorme suerte de tener como, por así decirlo, cabeza visible dentro de Repsol a Luis Santonja, que es una persona que respeta escrupulosamente nuestra independencia, es consciente de que añade valor a Repsol si nos deja a nosotros gestionar desde la agilidad y desde nuestra manera de ser, que si empieza aquí a meter a equipos y equipos y equipos para que validen cada cosa que hacemos. Sí, claro, eso no pasa en Gana Energía, afortunadamente. Y yo creo que es bueno para nosotros, porque yo personalmente, ni Ricardo tampoco, estamos acostumbrados a tener mucha supervisión y a dar muchas explicaciones, salvo entre nosotros mismos y contra nosotros mismos, porque llevamos 20 y tantos años respondiendo solo frente a él o frente a mí mismo, y ellos les parece bien, lo respetan y es una suerte que nosotros poder tener este tipo de relación con un IBEX 35 que se comporta, yo creo que en promedio mucho mejor que incluso algunos inversores financieros que no tienen un conocimiento profundo del negocio y que sí que a lo mejor por experiencias y tal, que sí que a lo mejor te entran en tu casa a decirte ciertas cosas que sin tener todo el marco de la información dices, bueno, pues es que esto tú no sabes muy bien aún por dónde va esto. Se generan un poco más los conflictos. Nosotros estamos muy contentos. Yo creo que ellos también están contentos. Creo que parte de que todo esto siga así, también no hay que ser realista, es porque los resultados son buenos, porque también en 20 y tantos años de trayectoria empresarial yo sé de sobra que cuando los resultados no acompañan, las risas se vuelven caras serias y bueno, pues todo en general pues se hace un poco más duro y difícil de gestionar. Entonces, nosotros estamos súper contentos con la forma de la relación que tenemos con el socio mayoritario. Sí. Genial, porque diría que hay pocas compañías donde incorporan una empresa tan grande, ¿no? Una participación que no sea de un venture capital tan grande. Y yo creo que tener vuestra experiencia del buen trabajo, la buena sintonía que pueda haber, es un ejemplo para todos aquellos fundadores que nos puedan escuchar y que estén en este momento de no saber qué hacer, ojalá tener una opinión, una experiencia y yo creo que eso está bien. No es lo normal. Por eso no es lo normal, pero... El primer acuerdo tenía una duración con ellos
de 3 años, es decir, que en 3 años como que nosotros saldríamos definitivamente y ellos ya se quedarían un poco con la compañía. Y de hecho, uno de nuestros anteriores socios, Ramón Blanco de Bigwater Funds, nos dijo: no lo vas a terminar el acuerdo, lo vais a querer romper antes. Yeah. Y no solamente lo terminamos, sino que hicimos otro en el que estamos como en los matrimonios, ya indefinido. Ajá. Es decir, indefinido es que cuando uno ya se canse del otro, hay un mecanismo estructurado de salida, y cuando a la otra parte le pase lo mismo, también hay un mecanismo estructurado. Entonces, nuestra relación actual con el socio mayoritario es indefinida. Indefinida quiere decir para siempre. Para siempre solo los impuestos son para siempre. O sea, es pues, hasta que cambien las personas, cambie la relación con las personas, cambien las necesidades, ya no te sientes cómodo, no se sienten cómodos. Cualquier razón. En cualquier momento objetivos. Se puede activar, por así decirlo, el botón del divorcio, y pues ya cada uno por su lado. Oye, pero está muy bien tener este caso de éxito traído desde la parte de inversión tradicional y luego pasando por ya una corporación. Quizá para cerrar ya el núcleo de Gana Energía y luego seguir con otros temas, más desde tu experiencia ya como CEO, como cofundador de Gana Energía, si tuvieses que dar algún consejo a aquellos emprendedores no que quieran quizá meterse en el sector energético, que puede que sí, pero en un sector que está muy regulado y que es muy difícil de introducirse, ¿tienes algún consejo vital que les dirías: oye, pues mira, esto me ha ido bien, o creo que si me hubiesen contado esto hace unos años hubiese crecido más rápido, o no hubiese pisado en esta piedra y no hubiese caído? Si vas a un sector muy regulado, como puede ser energía, banca, seguros o lo que sea, yo el único consejo que me atrevería a decir, o que yo hubiese hecho de otra manera si volviese a hacerlo, es haber invertido más desde el minuto 1 en un buen asesoramiento jurídico o en alguien del equipo que tuviese ese perfil. Creo que la parte jurídica de conocimiento de la regulación hubiese evitado algunos errores y algunos malentendidos que en este caso, pues en este sector, supongo que en otros también, pues puede haber consecuencias en términos de multas o de sanciones o de imposibilidad de operar que pueden ser bastante significativas, porque a nosotros nos impacta mucho toda la regulación del sector energético y toda la regulación de consumidores y usuarios. Vale. Porque al final, cuando tienes 430.000 clientes, tienes 430.000 posibles conflictos como consumidor. Entonces, el poder disponer del asesoramiento adecuado creo que es algo que desde el minuto 1, cuanto más y mejor, las posibilidades se maximizan. Genial. Pues ahí queda dicho eso. Última pregunta con respecto a Gana Energía. Vuestro objetivo, ya lo has dicho, es llegar al millón, tener ese reconocimiento interno y externo, que vosotros también os sintáis pues orgullosos. Al final estos números redondos, pues bueno, es para sentirse feliz. Más allá de eso, quizá ya un futuro lejano, ¿tenéis algo visto en no me saldrá? Internacionalización. Bueno, irse a otros países. Yo digo que no. Ajá. Yo digo que no. No lo hemos hablado, no lo hemos hablado en serio. Yo creo que 430.000 clientes es como el 1,7% del mercado español. Creo que hay mucho recorrido, es decir, el 98,3% no son de Gana Energía. Creo que no, conceptualmente a lo mejor tiene el sentido el poder diversificar porque ya no estás solo en una regulación, pero creo que los inconvenientes de adaptarte a nuevos mercados con nuevas regulaciones y con nuevos procesos no compensan. Yo creo que no deberíamos de pensar por el momento en diversificarnos, sino a nosotros, y además lo que nos hace más orgullo no es estar en un mercado exterior, sino lo que creo que nos satisface más es poder ser relevantes en el mercado que estamos
y poder hacer que los demás cambien la manera de vender energía y luz. Porque yo le digo a nuestro equipo que nosotros el mayor logro, la mayor satisfacción que podemos hacer es, de alguna manera, forzar a que el resto pueda cambiar la manera de vender luz y gas en España, y eso solo se consigue teniendo una cierta relevancia, que te tomen en serio, que de verdad seas un actor importante o una amenaza importante. Si tú haces las cosas diferentes, pero desde la irrelevancia, pues no es lo mismo. Claro, no, además este cambio que buscáis os lo agradeceremos todos, seguramente, así que está bien este hiperfocus que tenéis. Total. Y yo creo que con los números que tenéis está bien traído. Así que nada, por muchos más años. Cambiando completamente de bloque, de temática, creo que era obvio que teníamos que hablar un poco del sector energético que tenemos. Con una persona como tú, con esta relevancia, esta información, este contexto que tienes en este marco, creo que nos puedes dar una opinión muy válida, no solo para ver qué tendencias e innovación hay, sino entender un poco qué tenemos aquí, por qué funciona así Gana Energía y dónde estamos posicionados. Por empezar a ver cómo está el mundo, quizá tendríamos que ver cómo está España, ¿no? Porque a mi entender, que no soy un experto, somos un caso particular, porque somos como una isla energética, ¿no? Todo esto lo vimos también con el apagón, Sí, que fue un poco, no entendíamos muy bien por qué España, Portugal, y yo creo que los oyentes y cualquier persona quiere saber un poquito más de cómo funcionamos. Entonces, me gustaría mucho saber, desde tu opinión, como un poco del marco del apagón, cómo funciona el sistema energético ahora español, porque no sé si compráis solo aquí en España o tampoco sé muy bien cómo va la compra, para ver qué os beneficia más, siendo España un país que está apostando por renovables totalmente, o otros sectores u otros países donde se dan otro tipo de energías. Entonces, por tener este contexto de España, explícanos un poco más en por qué somos esta isla. Somos una isla energética porque nunca ha habido la voluntad política, sobre todo del gobierno francés, de interconectarnos con ellos, que ellos son un gran generador de energía nuclear en Europa, y ellos son un gran abastecedor a países como Alemania, sobre todo, de energía barata y constante y predecible. Sin embargo, con España no han considerado nunca hacer una gran interconexión para dejar de ser nosotros una isla, porque ellos de los últimos 25 o 30 años han entendido que podríamos ser luego una amenaza a esa generación nuclear por la que ellos han apostado, desde la capacidad nuestra de generar energía renovable. Si nosotros estamos muy interconectados con ellos, cuando nosotros generamos mucha energía renovable podemos mandarla allí a unos costes inferiores a los de ellos, en detrimento de su industria nuclear. Y eso yo creo que ellos siempre han estado, pues eso, arrastrando los pies para mejorar las interconexiones, a pesar de que en Europa hay voluntad política de que eso ocurra, y de hecho está previsto un poco duplicar la interconexión en los próximos 5 años. Yo creo que entrará en servicio la nueva interconexión con Francia. Por ellos siempre quieren ser como proteccionistas dentro de su industria nuclear, porque temen que los precios bajos de la energía renovable en España puedan comprometer la viabilidad estructuralmente de su parque nuclear, en el que ellos son muy relevantes porque además son generadores de tecnología. Ellos son generadores de tecnología para el resto del mundo. Prácticamente está la industria francesa y la americana como los grandes proveedores de industria nuclear. España tiene unas condiciones enormes para poder tener energía barata y abundante y ser independientes energéticamente para lo que viene, que es la electrificación de la economía. Cada vez el sector automóvil, el sector del hogar, el sector industrial, cada vez tienden más a dejar de lado energías como el gas o como la gasolina para poder electrificarse, con lo cual la necesidad de energía eléctrica barata es una necesidad que va a ser creciente, y España tiene esa capacidad con las renovables.
¿Cuál es el reto? Pues hay dos retos. La intermitencia de la Que renovable, estamos viviendo, que es uno de los problemas que estamos viviendo, y luego el adaptar la red actual, que está pensada a pocos lugares donde se genera y muchos lugares donde se consume. Ya hay que pasar a estructurar una red eléctrica donde haya muchos lugares donde se genera, por ejemplo, los tejados de las viviendas o los tejados de las naves, a muchos lugares donde la red no sirve, tal y como está concebida actualmente, para poder digerir la nueva realidad de generación. Sí. Por un lado tenemos el reto de la intermitencia, que habrá que hacer inversiones en almacenamientos o en unidades de bombeo, etcétera, y por otro tenemos el reto de la red. El apagón un poco viene de que la generación renovable ha crecido más y con más intensidad, que hemos adaptado la red para poder distribuirla de forma eficaz. Entonces nos hemos dado cuenta que no podíamos distribuir tanta energía renovable, porque eso genera problemas técnicos de gestión de la red hasta el punto de llegar a un cero energético en un momento dado. Va a ser difícil coordinar que las inversiones en la red de distribución y transporte de la energía sean completamente acompasadas a la capacidad de generación de energía, porque al final la generación es que tú decidas poner en tu casa unos paneles o en tu fábrica unos paneles. No es solamente grandes plantas fotovoltaicas. Generación es todo lo que genera y que ya no necesitas consumirlo de una central de ciclo combinado o una central nuclear. Entonces hay dos retos. Por un lado, cómo mitigar la intermitencia de las renovables, y por otro lado, cómo adaptar la red a la nueva realidad. Hay soluciones para las dos cosas. Lo que pasa es que ni son baratas ni se pueden hacer en poco tiempo. Claro. Entonces yo creo que... Aquí se ha abierto un poco el debate otra vez de nucleares sí o no, también porque está impulsado desde Europa, buscando soluciones a todo el reto, ya mirando el mapa un poco más desde arriba. Sobre todo por las fluctuaciones, intermitencias, que hace poco casi tenemos otro apagón. ¿Tú qué opinión tienes sobre hacer este mix o no, o seguir apostando por las renovables e invertir en la distribución, en la red, en solventar estos retos? ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Yo no veo obvio que España desarrolle más planta nuclear, no lo veo obvio, porque son inversiones muy grandes y a muy largo plazo. Veo que tiene más sentido para nosotros invertir en desarrollar la red y invertir en almacenamiento de la capacidad de generación renovable, pero lo que también veo un desperdicio y no lo veo adecuado es cerrar las inversiones en reactores nucleares que ya tenemos hechas. ¿Por qué? Porque te garantizan libre de CO2 y estabilidad en la generación. Entonces renunciar a eso por, de alguna manera, dogmatismo, no lo veo inteligente. Tampoco veo obvio invertir en generar nuevos reactores nucleares que van a estar en servicio dentro de 15 años, siendo generosos, cuando a lo mejor la realidad es mucho más eficiente invertir en almacenamiento, que es el futuro, de energía que nos viene del sol o que nos viene del viento, que en España es súper abundante y que nos da una independencia energética que no nos va a dar depender de energía o de tecnología nuclear externa o de combustibles fósiles que están sometidos a la volatilidad de mercados internacionales, que no hay un Dios que pueda predecir. Es decir, que al final te veas afectado porque, no sé, en Yemen hay una guerra, pues como que si lo puedes evitar, pues mejor. Sí, es que todo esto viene un poco también, no te escapas, estás conectado globalmente. Entonces tenemos nuestra islita, luego tenemos Europa, ahí con la retención francesa, como dices tú, que tenemos que de alguna forma luchar con ellos, por así decirlo, en ver formas de abrirnos. Y luego está a nivel mundial, pues básicamente Rusia, China y Estados Unidos luchando por diferentes formas de energía. Leí hace bien poquito que China creo que triplicaba en capacidad fotovoltaica no sé si a todos los países juntos o la gran mayoría. Entonces están apostando por renovables también. Tendrán el problema, es un país muy grande, o sea que tienen que tener un problema parecido a cualquier otro que vaya a implementar renovables. Entonces quizá el reto
esté en dos cosas para ver si nos puedes aclarar tú. Una de ellas es, que ya lo decías, cómo distribuir mejor, pero la otra es el almacenamiento energético. Toda esta energía renovable que generamos es instantánea, no la podemos almacenar. A Y día ahora de hoy, no. mismo el cuello de botella real es buscar buenos almacenamientos. Para que los oyentes sepan, se puede almacenar mediante hidráulicamente, con presas, haciendo subidas, bajadas, de otras formas. Ahora, bueno, pues hay algunas ideas novedosas de hacer un agujero, dejar caer un bloque de cemento, por energía cinética recuperas, pero esto es un reto muy grande que tiene la industria aquí, ¿verdad? Sí, es un reto muy grande. Hay solución, hay tecnología, simplemente necesitamos que el precio de esa tecnología vaya disminuyendo. Sobre todo hay dos grandes tecnologías que funcionan y que no tienen ningún problema, incluso son muy eficaces, que es el poner grandes contenedores de baterías al lado de los parques o fotovoltaicos o eólicos. Luego está el bombeo hidráulico que tú dices, que al final es por gravedad. Cuando me es barata la energía o abundante, subir agua en altura para después que bajarla turbinarla y que genere electricidad, que es una obra como más con más impacto medioambiental, que a lo mejor hay más reticencias a la hora de implementarla. Está la solución que en España tiene todas las posibilidades, y es que cuando me sobra energía barata, convertirla en hidrógeno, que luego ese hidrógeno poder, como el gas natural, convertirlo en electricidad a demanda cuando me interesa. Y esas tres tecnologías están disponibles, son perfectamente viables. Lo que pasa es que en relación a comprar directamente gas natural o comprar incluso carbón o otro tipo de fuentes de energía, hay un gap de coste. Cuanto más se invierta, más bajará el coste unitario de ese tipo de soluciones, y llegará a un punto en el que serán, como ocurre ahora con la generación renovable cuando la puedo aprovechar, que los precios son imbatibles con respecto a cualquier otra. Pues lo que tenemos que conseguir es que el almacenamiento también sea imbatible con respecto a otras formas de generación. Eso es. Has hablado sobre el hidrógeno, y yo creo que he tenido la suerte de hablar con diferentes corporaciones que han intentado apostar con el hidrógeno, también con diferentes actores, y ha sido como una apuesta que no ha llegado o está llegando lento. Está llegando lento. Y no ha llegado en el sentido que diferentes sectores querían que llegase, porque es un vector muy, muy interesante. Y se ha encontrado un poco con el batacazo de la apuesta por las baterías, que ha ralentizado un poco el pico de poder llegar a algo estable de tecnología, y que entonces se reduzcan los precios. ¿Qué opinión tienes tú sobre el hidrógeno? ¿Crees que puede que esté cerca? ¿Lo consideras muy válido para nosotros? ¿Ya lo dejabas caer? Yo ahí no tengo una opinión muy formada, porque desde luego no soy experto en generación de energía a través de hidrógeno, pero creo que seguro que para la gran industria, por ejemplo, la industria petroquímica, sí que es muy relevante, porque es posible convertir ese hidrógeno en amoníaco, y ese amoníaco es muy necesario para la gran industria. Yo creo que irá descendiendo desde la gran industria, desde los usos industriales, a los usos cada vez más generalistas o residenciales. Creo que aún estamos lejos, pero estamos lejos en coste, no estamos lejos en que la tecnología no sea viable. Tecnológicamente es viable, lo que pasa es que el coste de oportunidad, pues ahora mismo te dice que, oye, lo mismo que hablábamos con Gana Energía antes, al final la gente lo primero que quiere es llegar a fin de mes y que la factura sea lo más baja posible. Usar hidrógeno está muy bien, pero si me va a triplicar la factura, pues oye, tengo que ponerlo todo en relación. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si esto es así o no. A la gente yo creo que hay que decirle que la tecnología es que cuanto más invierta en ese tipo de tecnología, y yo creo que los poderes públicos deberían de incentivar que el desarrollo de estas tecnologías, lo mismo que hicieron en su momento con la generación de renovables, la fotovoltaica y la eólica, y yo creo que en un momento dado sí que será posible. Vale. Ahora que tenemos el tema global de la energía, y relacionándolo un poco con vuestra empresa, con Gana Energía, en los momentos en los que conseguir energía barata ha sido difícil, porque ahora digamos que estamos en un relativo momento de calma,
aquí Calma sí, cara, calma cara. calma cara. Sí. Pero ha habido momentos peores. Sí, sí. Ahí, que os habéis tenido que enfrentar a esos momentos difíciles, ¿cómo os habéis podido mantener en vuestros precios? Que es un poco la imagen que habéis tenido que dar. Bueno, mantenernos en nuestros precios no nos hemos podido mantener nadie. Hemos tenido Vale. que subir precios porque el coste de aprovisionamiento de Claro. la energía era brutalmente mayor. Sí. Para que te hagas un orden de magnitud, pues nosotros estábamos acostumbrados a comprar el megavatio a 50 o 60 euros y de repente lo teníamos que comprar a 300 o 400, es decir, a 5, 6, 7 veces más grande. Nos pudimos mantener porque, aunque nos subía el coste antes que podíamos repercutirlo al cliente, bueno, pues teníamos un colchón y una tesorería adecuada, teníamos la capacidad de poder acudir al mercado de capitales, porque ahí sí que tuvimos que conseguir mucha financiación bancaria para poder cubrir esa diferencia entre lo que me sube a mí de repente y hasta que te lo traslado a ti como cliente. Llegó un momento en el que se estabilizó el tema y pudimos repercutir la subida al cliente final y así pudimos aguantar, pero fue muy complicado. De hecho, muchas comercializadoras no lo pudieron superar. Muchas fracasaron sí, ahí. Fue un momento realmente difícil. Yo creo que, sobre todo para las empresas medianas, de Sí. poder mantener, pues bueno, estar a caballo, de mantener unos precios relativos conforme a lo que está subiendo el mercado. Fue brutal. Oye, no hemos hablado nada del el tema más candente ahora mismo, que es inteligencia artificial, todo el procesamiento de datos que pueda haber. ¿Vosotros trabajáis en algo ahora mismo sobre esto, viendo también a nivel mundial, ya que hemos sacado el tema energético, y ligándolo con Gana Energía? ¿Habéis podido trabajar algo en inteligencia artificial, toda la toma de datos que tenéis y que tenéis disponibles, o es algo que está en vuestro horizonte? Nosotros estamos trabajando, tenemos un equipo de unas 6 personas que están exclusivamente intentando aterrizar casos de uso de inteligencia artificial al negocio real, porque si no aterrizas casos de uso concretos es como estar tal. No somos expertos, no sabemos muy bien todo el potencial que puede tener, estamos aprendiendo. Queremos hacerlo con personal propio, no sé si es lo adecuado, no sé si necesitaremos ayuda externa, pero de momento estamos trabajando, nos lo estamos tomando en serio, que por lo menos es la base de que las cosas salgan, es tomártelas en serio. Estamos ya aterrizando algunos casos de uso, que si quieres ahora te comento, y nosotros pensamos que en nuestro sector, que básicamente es atender a clientes de forma masiva con protocolos estandarizados en los que las posibilidades de ser flexible o de improvisar es baja, nos va a impactar mucho, mucho. Pues cuéntame un poquito más sobre los casos, porque básicamente es lo que quería tratar, más de innovación. Con la inteligencia artificial ahora se pueden hacer diferentes casos en todos los sectores, y uno como el energético, y teniéndoos a vosotros, creo que está bien saberlo también para otros oyentes, fundadores, emprendedores, que puedan implementar esto y ver todas las opciones, porque claro, siempre escuchamos, esto sería mucho más fácil con inteligencia artificial o con un procesamiento de datos. Vosotros tenéis muchísimos datos. Tenemos muchísimos datos. Entonces, cuéntanos un poquito más. A ver, mira, nosotros tenemos un caso de uso ya completamente operativo, que es que, por ejemplo, cuando tú nos llamas al call center, tu conversación de forma sistemática es grabada por todas las compañías. Pues con la IA la transcribimos y la resumimos, para que el siguiente agente, si tienes que volver a llamarnos, que no es lo ideal, tenga un resumen estructurado, no hecho por un humano, sino por la inteligencia artificial. Eso nos da más consistencia a la hora de explicar mejor qué pasó en la llamada anterior. ¿Vale? Ese es un caso de uso. Por ejemplo, tenemos otro caso de uso, es que si tú me envías una factura, un agente de IA la lee, la interpreta y te dice, por ejemplo, cuánto de diferencia de precio y dónde está la diferencia de precio con respecto a nuestras tarifas. ¿Vale? Otro tercer caso de uso que estamos a punto ya de aterrizar es la evaluación de los agentes. En cuanto yo puedo parametrizar de forma como ocurre con los humanos una serie de hitos o una serie de flags a evaluar en una llamada de atención al cliente o comercial,
y un humano decide si se han cumplido esos hitos o esos flags para decidir si la llamada es mejor, la atención ha sido mejor o peor. Eso estamos a punto de que ocurra de forma automatizada. Luego tenemos que saber si eso realmente nos añade valor o no, pero el poder hacerlo con IA. Y por último, lo que hacen ya muchas empresas, pero que nosotros no lo estamos haciendo aún porque no pensamos que mejora la calidad, es que tú tengas un asistente que sea un sustituto de un agente real. Me lo imaginaba. De un agente real. ¿Por qué no lo hemos implementado? Porque no hemos conseguido que mejore la calidad. Nosotros no creemos en las automatizaciones para mejorar los costes. Nosotros creemos en las automatizaciones para mejorar la calidad. Y si a continuación mejora los costes, mejor. Pero no automatizamos para rebajar costes, sino para mejorar la calidad. Claro. Una automatización bien hecha mejora la calidad, si no es que no está bien hecha. Y no se introduce si no mejora la calidad. La calidad es la consistencia. Un reto que tienen las empresas que tienen muchos empleados de la atención al cliente es que tú llames y el agente A o el agente B le preguntes lo mismo y te digan lo mismo. Eso no siempre pasa. Ya. Sí, pues sí. Ese es el reto. Eso lo hemos vivido todos. Claro, ese es el reto. Ese es el reto. Lo hemos vivido todo y una con la que me he quedado ha sido hacer el resumen de la llamada para tenerlo conciso y que no tengas que volver a contar lo mismo, porque eso nos ha pasado a todos de te paso ahora con no sé quién, otra vez te contar lo mismo. Entonces, y la siguiente evolución que vemos que tiene visibilidad de poder implementar es que cuando me llames, el asistente de IA al agente real ya le diga cuál es qué es lo más probable que le comentes y cuál sería la respuesta ideal a eso que cree que le vas a comentar. ¿Por qué? Porque ya has llamado antes, porque acabas de recibir la factura y es un 50% superior al anterior, pues lo más probable es que le llames preguntando tal y ya te dé. Porque no creemos en la sustitución de la gente, sí creemos en la asistencia a la gente. Vale, pues esto es que me parece fascinante como todo lo que está pasando ahora. Quizá la última pregunta de este bloque de innovación es, siguiendo al hilo de esto, ¿cómo ves tú el sector energético dentro de 10, 15 años, ya a vistas de futuro, en cuanto a la producción de energía, en cuanto a cómo se trata los datos y la inteligencia artificial va a estar mucho más presente, porque hace 10 años ni la teníamos? Entonces, ¿cómo ves tú que va a cambiar el sector energético y nos va a repercutir? Yo veo que el sector energético va a crecer en presencia en el hogar, sobre todo que es lo que nosotros estamos especializados. También pienso que la industria también va a crecer. Pienso que la automatización de procesos asistidos o no por IA es una diferencia entre vivir o morir en las empresas. Yo no sé lo que va a pasar, pero no me sorprendería que dentro de X años o dentro de 10 años o dentro de 15 o dentro de 5, no lo sé, viéramos una comercializadora de 1 millón de clientes que tuviera 30 empleados, que eso sería un ratio de productividad, de gestión de clientes por empleados brutal. Y si no, es que no sobrevivirá. No es que crea que es que podemos llegar porque somos no sé qué, es que si no, es que será el estándar. Porque creo que la raíz, el deseo profundo del cliente va a seguir siendo permanente, y es que le atiendas bien y al menor coste posible. Eso no va a cambiar dentro de 10 años. Y creo que atender bien se va a poder hacer bien de forma con humanos y de forma asistida en algunas partes del proceso de atención al cliente. Porque no es verdad que el cliente quiere que le atiendan humanos. Yo no creo necesariamente que el cliente quiera que le atienda un humano por encima de una máquina. El cliente lo que quiere es que le atiendas bien. Y si te atiende bien una máquina, prefiere la máquina. Y si te atiende bien una persona, prefiere una persona. Va a haber partes de nuestro negocio que se van a poder automatizar mejorando a los humanos y habrá otra parte que no. Esa es mi percepción de alguien que sabe poco. Que sabe poco, porque además creo que no hay mucha gente que de verdad sepa mucho sobre el tema de inteligencia artificial. No, yo creo que se va aprendiendo según pasa, ¿no? Y te vas especializando y viendo las oportunidades. Lo único que puedo decir es que nosotros nos lo estamos tomando en serio. Ajá. En serio es en serio, con hechos. Teniendo equipos de 6 personas, que para nosotros es una cantidad relevante dentro de nuestro equipo,
trabajando exclusivamente en eso. De acuerdo. De acuerdo. Exclusivamente, sí. Viendo un poco esto que has dicho, este último resumen, hemos hablado un poquito más sobre cómo lo vamos a percibir los usuarios, pero a nivel global en energía, ¿crees que va a ser parecido todavía? ¿O va a tener mucha más repercusión en renovables y nos vamos a tener que adaptar a otros sistemas? Sí, yo creo que las renovables, porque son las más eficientes y que las más independencia energética dan a los países, se van a potenciar al máximo, al máximo. Yo creo que las soluciones de almacenamiento energético van a ir también creciendo en presencia. Yo no sé si vamos a tener en los próximos 20 años un país que sea 100% renovable, no lo sé, pero sí que sé que va a ir creciendo por encima del consumo de electricidad, que también va a ir creciendo. Sí. Que también va a ir creciendo, porque sí que vemos que nosotros vemos directamente en las facturas de nuestros clientes que cuando entra un coche eléctrico en un hogar, el consumo eléctrico el consumo de electricidad de ese hogar crece entre un 50 y un 100%. Wow. Cuando entra un sistema de climatización por aerotermia, pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay tecnologías que están desplazando a la gasolina o al gas natural porque son más baratas. Porque son más baratas. Sí. Y además son más cómodas de usar. Entonces eso que está pasando seguirá pasando y con mayor intensidad, pensamos. Sí, es la época de la electrificación. Del hogar seguro que es donde nosotros sí. nos sentimos cómodos hablando, pero también pienso que hay muchos procesos industriales que también les va a pasar parecido. Sí, o apostarán por otros vectores, como Claro. decíamos, del hidrógeno. Oye, muy interesante. Ya para dar el broche final, llevamos unos episodios haciendo un juego que llamamos el antiportfolio. Esto queda más amistoso y más cercano pues a los inversores, ¿no? De siempre tienes que tener un ojo de dónde no has podido apostar, voy a seguirlo, a ver si estaba en lo cierto o no, o por suerte no aposté ahí y ha ido mal. Entonces, viendo que tienes mucha experiencia e información en el sector energético, te voy a pedir por favor que pienses en alguna compañía, una o dos startups que nos puedas decir que crees que van a dar el pelotazo, que van a ir muy bien y vemos a ver cuál es nuestro ojo clínico de aquí a un tiempo. Así que voy a coger ahora un papel para que lo apuntes mientras vete pensándolo, ¿vale? Voy a ponerme las gafas para poder apuntar. Vale, apúntalo ahí ahora. Vale, puedo leer Apolo. Creo que se escribe así, Clevergy y Apollo Energies. Vale, vamos a ponerlo en pantalla. Cuéntame un poquito más sobre la primera, sobre Apollo Energies es una comercializadora de electricidad y gas que está enfocada en soluciones para pymes, industrial, que son gente que también están en lanzadera, han estado en lanzadera. Vale. Y que creo que lo están haciendo muy bien y que están diseñando tecnología para resolver problemas concretos en la gestión de la energía de las pymes y del tal. Nosotros no competimos. O sea, de los 4 pilares que mencionabas al principio. Sobre todo se enfocan en la pyme y en el industrial, creo yo. Vale. Y luego Clevergy son gente que también están en lanzadera, han estado en lanzadera, son invertidos por Angels. Nosotros no usamos su solución porque hemos preferido desarrollarla internamente y adaptarnos a lo que el cliente final puede necesitar de nosotros, pero son especialistas en generar datos y en simplificar el acceso a la información de tu consumo eléctrico. Es decir, es una solución para que otros comercializadores lo adopten como área de cliente, como facilitador de datos, o incluso el cliente final pueda tener acceso más democrático y más simplificado a cómo está consumiendo para a partir de ahí poder optimizar lo que hace. Que tengas un poco más de libertad
teniendo... La información es libertad. Sí. Y entonces, son empresas que yo creo que están traccionando bien, dentro de que no dejan de estar en etapas iniciales. Pero eso es lo que cuenta. Y espero que tengan éxito, claro. Oye, pues sí. No soy inversor en ninguna de ellas, ¿eh? O sea que no tengo conflicto de interés. No, pero está bien porque hemos empezado el juego hace unos episodios y lo que consta es ver hasta dónde nuestro ojo clínico, vuestro ojo clínico, llega, y en la página web pondremos información dentro de poco de cada una de ellas. Iremos siguiendo desde cuando nos lo dijisteis, el estado inicial, a cómo evoluciona. Y oye, pues yo creo que esto de darle cierta visibilidad a estas compañías hace más bien que mal, obviamente. Y lo que decías de la época de tener esta información que nos da libertad, hemos hablado que estamos en la época de la electrificación, pero también de los datos, y creo que por ahí se va a mover el sector energético. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que lo hayas pasado muy bien, que esto haya sido divertido y haya estado cómodo. Gracias a ti, Raúl. Yo lo he pasado muy bien y nada. Y yo creo que los oyentes conocen ahora una compañía nueva a la que pueden, pues, ver o no si les interesa apostar, que esperemos que espero que nos conozcan y que luego después nos contraten. Exacto, que repercuta. Muy bueno, bien. Antonio, que vaya Gracias. muy bien. Hasta luego. Un placer.